Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Siempre me da muchísimo gusto compartir la palabra de Dios, principalmente, ¿verdad? A todos ustedes que forma tan diligente y perseverante han mantenido estos estudios, porque se puede decir, ahora sí se puede decir que ustedes son verdaderamente discípulos de Jesucristo. En Juan 8, 31 y 32, Jesús les habló a la gente que ya había creído en él, ya habían creído. Y Jesús les enfatizó con estas palabras: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea que hay cristianos que son cristianos, pero no son discípulos, que solamente van a la iglesia el domingo y no toman ningún estudio entre semana, etcétera, etcétera. Y la palabra discípulo, matetus, en el griego, si lo quieren apuntar con TH, matetus, significa el que sigue a otro, así de sencillo. Entonces, un discípulo es el que sigue a un maestro. En este caso, estamos nosotros siguiendo al maestro de los maestros, al más grande maestro que ha habido en toda la historia. Muy bien. Nuestro tema en esta noche, que me ha invitado Alan a compartir, va a ser acerca de Israel en los últimos tiempos. ¿Por qué estamos abordando este tópico, esta conferencia? Porque desgraciadamente estamos llenos de mentiras alrededor. No se imaginan ustedes cuánta gente, estoy hablando de personas que se dicen cristianas, líderes cristianos, cristianos de muchas iglesias, de muchas denominaciones alrededor del mundo, que se han vuelto antisemitas. ¿Qué estoy diciendo? Que están comenzando a atacar a Israel, que están comenzando a criticar a Israel, porque están siendo influenciados por los medios de comunicación. Entonces vamos a dejar a un lado qué dice el politólogo, qué dice CNN, qué dice Fox News, qué dice el reportaje de esta televisora, qué dicen mis amigos, qué dice la gente, qué dicen los abogados, todos los geopolíticos. Vamos a olvidarnos de todas las opiniones de la gente acerca de lo que está pasando actualmente en Israel y vamos a ver qué dice la Biblia de Israel. Una de las cuestiones que más se han debatido es acerca de una famosa, si lo quieren apuntar, se llama la teología del reemplazo. La teología del reemplazo, que enseña que Israel ya no tiene nada que ver, que ahora la iglesia ha tomado el papel de Israel, que todas las profecías se han cumplido, que las profecías de Apocalipsis ya se han cumplido, que el milenio no va a existir, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hasta se han atrevido a decir que el regreso de Israel en 1948 ni siquiera, escuchen esto, dicen que ni siquiera aparece en la Biblia como una profecía. Bueno, pues estos disparates realmente, todas estas barbaridades que yo le llamaría verdaderas herejías, tienen como raíz ignorar las escrituras. Así que qué importante es que todos nosotros como cristianos podamos tener un ancla, un fundamento lo suficientemente sólido para poder presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Y hoy más que nunca necesitamos pedirle a Dios todos los días: Señor, guíame a la verdad, que fue la oración que Cristo enseñó. Y en Juan 14 lo dijo claramente: cuando venga el Espíritu de verdad, Él tomará de lo mío y os guiará a toda la verdad. Así que no hay ninguna otra verdad más que la verdad que encontramos en la palabra de Dios, con la inspiración del Espíritu de Dios. No cabe duda que mientras más
cerca estamos de la venida del Señor. Las tinieblas van a ser cada día más densas en el mundo, en la humanidad. Las mentiras de todo tipo van a abundar. Todo eso se los digo como un preventivo y que no nos sorprenda porque todo está escrito en la Biblia. Los gobiernos van a perder completamente la brújula, como lo estamos ya viendo en la mayor parte de las naciones. Rusia, China, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Los gobernantes están completamente de cabeza. Hay unos que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Y esto es el resultado de ver en los medios de comunicación, la televisión, el radio, miles o millones de personas protestando en las calles a favor de Palestina. Y cuando están protestando a favor de Palestina, perdón, no ha habido protestas a favor de que liberen 200 rehenes y aproximadamente tiene Hamas dentro de Gaza. La masacre que hubo en los kibbutz el 7 de octubre pasado es absolutamente horroroso, terrible. Estas personas no se les puede seguir llamando seres humanos, son monstruos, son personas completamente endemoniadas, con un odio terrible que superaron a los nazis de hace aproximadamente 75 años. Entonces, y aparte de todo esto, se llevan cautivos a todas estas personas y no protestan, por favor, libérenlas. Bueno, esto solamente, amados santos, es un síntoma de la razón por la cual la humanidad se encuentra como se encuentra, sumida completamente en tinieblas, en la ignorancia, creyendo lo que los medios de comunicación dicen. Y la Biblia explicó claramente, por ejemplo, en Zacarías, capítulo 12 en el Antiguo Testamento, versículo 2, vean ustedes esta profecía que está comenzando a ser cumplida en los tiempos que vivimos. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de la tierra o de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, o sea, contra Jerusalén. La Biblia profetiza claramente, sin lugar a dudas, que la ciudad de Jerusalén será la mecha que prenda la tercera guerra mundial. Todo este pasaje de Isaías, de Zacarías 12, 13 y 14 está relacionado con la guerra del Armagedón y la segunda venida de Jesucristo. Entonces, hace 2600 años aproximadamente que se escribió Zacarías, hace 2500, 2600 años, ya se profetizó que el mundo se concentraría en la última etapa de la historia de la humanidad en el Medio Oriente, pero de una forma más específica y más detallada en la ciudad de Jerusalén. Esto es increíble, porque ahora estamos viendo en Jerusalén que pues ya Estados Unidos hace 2 días mandó el tercer portaaviones, de acuerdo a la ley marítima de la naval de Estados Unidos. Cuando hay 2 portaaviones es casi un estado de sitio, pero de acuerdo a la ley norteamericana, cuando hay o mandan 3 portaaviones, implica guerra. O sea, al mandar a Estados Unidos este tercer portaavión al mar Mediterráneo enfrente de Gaza, está diciéndole al mundo, vamos a la guerra. Y de igual manera, la OTAN, el ejército de Europa, Rusia, China, ya está mandando también aviones, tanques, submarinos. Entonces, otra vez se vuelve a reunir los ejércitos o los principales ejércitos del mundo en el lugar geográfico que la Biblia hace más de 2500 años enfatizó, profetizó que terminaría
la historia de la humanidad. Sabemos muy claramente que esto no es la Tercera Guerra Mundial, ni estamos aproximándonos a la Tercera Guerra Mundial. Es, sin embargo, la preparación. No hay la menor duda. Todo esto se está siendo preparado. Es la etapa número 1, la etapa número 2, falta la etapa número 3. Entonces, todo esto es un movimiento internacional de ejércitos, de soldados, de gobiernos, que pues unos defienden a Gaza, otros, por ejemplo, el problema que existe actualmente es la distinción entre quiénes son los palestinos y el gobierno de Gaza. Esto es muy importante, escúchenme por favor, esto es muy importante. Una cosa es la autoridad palestina y el grupo terrorista Hamas. En el año 2005, Israel abandonó Gaza y le entregó el gobierno. No están gobernando los judíos, le entregó el gobierno a la autoridad, así se llama, la autoridad palestina, el gobierno de Gaza. Actualmente está siendo llevado por Mahmoud Abbas, que es el presidente de esta autoridad. Sin embargo, a los pocos años del 2005, este grupo terrorista Hamas, que por cierto en el hebreo significa violencia, los quieren apuntar, Hamas en el hebreo significa violencia. Así que este grupo tomó a la autoridad palestina casi un golpe de Estado y desde entonces ellos son los que gobiernan la franja de Gaza. Entonces, un grupo terrorista cuyo principal objetivo es no dos estados dentro de Israel. El principal objetivo es tratar de exterminar a Israel. No quieren más que exterminar, acabar, matar, masacrar al pueblo de Israel. Cosa, ¿verdad?, que desde 1948, que se estableció Israel como nación independiente y soberana, no han dejado de atacarlos. En el 48 vino la guerra, en el 56 vino por el canal de Suez la Segunda Guerra, en el 67, junio del 67, la Tercera Guerra, en el 73, en la guerra de Yom Kippur, la Cuarta Guerra. Después, en esta década de los 70, se levanta un grupo que se forma llamado la Organización para la Liberación de Palestina por el más grande terrorista del siglo XX llamado Yasser Arafat, cuya constitución en el grupo de los palestinos tienen una constitución, porque ya ahora dicen que ellos son el que gobiernan Gaza. En la constitución está claramente especificado, tenemos que exterminar al pueblo de Israel. O sea, no solamente es la mentira que han dicho, no, que les den tierra y que les den permiso de entrar a Israel, como las naciones árabes están abogando, que haya dos estados dentro de Israel. Y la pregunta es bien sencilla. ¿Por qué actualmente, con ahora que está respondiendo Israel a esta invasión que tuvieron el 7 de octubre, ninguna nación árabe está recibiendo a los palestinos? Egipto está proveyendo un camino para que puedan huir algunas personas y los de Hamas están bloqueando que ya no salgan el pueblo porque los necesitan como escudos. Esto es increíble. Entonces se meten a los hospitales, se meten a las escuelas, los del grupo terrorista de Hamas, y cuando bombardea Israel un edificio o un hospital, inmediatamente ellos comienzan a alardear. Los medios de comunicación, vean los niños como lo vemos todos en la televisión y muertos por todos lados. ¿Por qué? Porque los de Hamas no los dejan salir. No quieren que sean salvos porque los usan como carne de cañón. Entonces, esto es muy importante. El pueblo palestino, tenemos que orar por ellos. Dios ama a los palestinos, Dios ama a los libaneses, Dios ama a los árabes,
De tal manera amó Dios al mundo. El problema es el grupo terrorista, no el pueblo. El pueblo palestino es lindo. Tenemos que orar por el pueblo palestino, por lo que están sufriendo como víctimas de un grupo terrorista. El pueblo de Venezuela es precioso, no tiene la culpa del gobierno que tienen. El pueblo de Cuba es maravilloso, no tiene la culpa el gobierno que tienen. El pueblo de Nicaragua, el pueblo de Ecuador, el pueblo de Bolivia, el pueblo actualmente de Colombia, no tiene la culpa el pueblo. Siempre hemos sufrido por causa de los gobiernos, de la corrupción de los gobiernos que tratan de explotar, y Cristo lo dijo hace 2000 años en Mateo capítulo 20, los gobernantes se enseñorean de las naciones y os oprimen, pero entre ustedes no debe ser así. Así que tenemos que comprender claramente el problema. Es lo mismo con Israel. O sea, el pueblo de Israel es lindo. ¿Cuál es el problema de Israel? Los judíos ortodoxos, que son todos los que se visten de negro, con caireles, que son antijudíos, protestaron contra el gobierno, no van a la guerra, el gobierno los sostiene. A esos que ven en la televisión vestidos todos de negro, se llaman judíos ortodoxos. Esos son los fariseos del siglo XXI. Son los que odian a los cristianos, son los que odian al gobierno, no quieren trabajar, no van a la guerra y están protestando continuamente porque de una forma irónica, ¿verdad? Esto no significa amar a Israel. Así que el problema en Israel, pues realmente es este grupo de fariseos, de religiosos. El gobierno, pues ahorita está bajo la lupa porque nadie se explica cómo es posible que con un aparato tan sofisticado de tecnología, Israel, con el Mossad, con el Shin Bet, que es como el grupo secreto de Israel, con el ejército más increíble que tienen, con los pilotos que son los mejores del mundo en Israel, ¿cómo es posible que hayan entrado más de 1000 terroristas al terreno de Israel sin que hayan sonado los sensores, sin que haya habido ninguna alarma, sin que el ejército, hasta 8 o 6 horas después, el ejército de Israel actuó? Todas estas preguntas van a ser contestadas por el Servicio de Inteligencia de Israel, según lo han prometido, y aquí vemos claramente que hubo una infiltración dentro de la inteligencia y del servicio secreto en Israel. Esto ya depende, ¿verdad?, del gobierno de Israel, y vuelvo a repetir, pero el pueblo sufre las consecuencias. Entonces, esto es muy importante de entender para que no nos vayamos, como decimos, con la finta. No, que los judíos y que los palestinos no. Los judíos, el pueblo no tiene la culpa. Los palestinos no tienen la culpa. Son los gobiernos corruptos, engañosos, manejados por intereses políticos y por intereses económicos que hacen y mueven el mundo a su antojo. Entonces, la Biblia claramente profetiza. Vayamos ahora al libro de Jeremías, capítulo 31, y veamos de qué forma la Biblia hace casi 2700 años profetiza a través de Jeremías que la nación de Israel es indestructible, que Dios nunca jamás la va a abandonar. Y no estoy diciendo a todos los judíos apóstatas, ellos van a ir al infierno igual que los gentiles, y no todos los judíos son salvos, solamente los que han creído en Jesucristo. Tenemos que entender estas cosas muy claramente. Pero como nación, la nación es importante para separarla del pueblo. La nación de México es increíble. Nuestras tradiciones, nuestra cultura, ¿verdad? El jarabe tapatío, los mariachis, la música popular, todo lo que las playas que tenemos en México, la agricultura que tenemos en el sur de México, el cabrito de Monterrey, etcétera, etcétera. Bueno, la nación de México es preciosa, es hermosísima, pero miren ustedes en dónde nos encontramos. En lugar de que pudiéramos explotar y vivir, podríamos
sobrevivir con el puro turismo en México, pero ¿cuál es el problema? Siempre, siempre los gobiernos. Podríamos ser un país, ¿verdad?, que fuera inundado, explotado con tantas maravillas ecológicas que Dios nos ha dado, pero todo es desperdiciado, insisto, por causa de los gobiernos. Entonces aquí en Jeremías, la Biblia nos da esta profecía asombrosa, maravillosa y de carácter eterno. Dice versículo 35 y 36, Jeremías 31. Así ha dicho Jehová, que dé el sol para la luz del día, de las leyes de la luna y de las estrellas, para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Me detengo aquí. Aquí Dios está usando las leyes cósmicas, la ley de la gravitación, las leyes termonucleares, las leyes nucleares, etcétera, etcétera, que él puso y que están en continuo orden. O sea, tú te levantas en la mañana y la Tierra sigue girando sobre su eje, el Sol sigue, la Tierra sigue girando alrededor del Sol, todo eso, todos los planetas y todos los temas en el universo se mueven de una forma coordinada, ordenada, diseñada cronológicamente por Dios. O sea, Dios dice, yo soy el que hizo esas leyes. Vean el versículo 36. Si faltaran estas leyes, las leyes cósmicas, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, más claro no puede ser. Para todos aquellos preteristas y amilianistas que dicen que ya Israel terminó con Dios, Israel es una nación que dice la Biblia que es indestructible. El día que falten estas leyes, entonces Israel dejará de ser nación delante de Dios. Pero aquí no termina. Versículo 37. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir, me detengo. ¿Creen que alguien pueda medir el cielo? Nadie, ¿verdad? Muy bien. 1 y 2. Y explorase abajo los fundamentos de la tierra. Hasta ahorita nadie ha bajado al centro de la tierra. Solamente suponen que el núcleo del planeta Tierra está caliente, está fuego. Sabemos que ahí está el infierno bíblicamente, pero nadie ha bajado hasta el centro de la tierra. Si los cielos se pueden medir y explorar la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. O sea, aparte de que Israel fracasó, apostató, pecó contra Dios, Dios dice, voy a ser fiel contigo hasta el final. ¿Y acaso a la iglesia no nos ha dicho lo mismo? ¿Cuántos o sea, los que dicen, no, pues ya Israel tiene que ser juzgado por Dios y tiene que ser castigado por Dios? Pongamos los ojos en nosotros mismos, veamos la condición de la iglesia, ¿verdad? Hay una apostasía impresionante en la mayor parte de las iglesias del mundo. Era para que ya Dios nos hubiera abandonado, nos hubiera dejado, nos hubiera aplastado, hubiera mandado sus juicios. Sin embargo, Dios sigue teniendo misericordia y muchísima paciencia con todos nosotros y lo seguirá teniendo hasta el día que muramos. Y ahí podremos, cuando le veamos a Jesús, podremos hincarnos otra vez, ¿verdad? Llorar por la misericordia, la paciencia que Dios tuvo con nosotros, de cómo nos perdonó todos nuestros pecados. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos claramente esto establecido, que de acuerdo a la Biblia, Dios tiene un pacto eterno con la nación de Israel. Nadie la podrá destruir. Ya vimos las guerras del 48, 56, 67, 73. Se levantaron grupos como la Liberación para Palestina, que es el grupo de Hamas, el grupo de Hezbollah, el grupo de los Yudis, los talibanes, ISIS, Al-Qaeda. Son casi 6, 7 grupos terroristas que se han dedicado a exterminar a Israel, bombardear a Israel, acabar con Israel.
y casi la nación que sostiene a todos estos grupos es la nación de Irán. Irán es el que juega el protagonismo número uno en todo este revoltijo que hay en el Medio Oriente. Irán financia a todos estos grupos terroristas. Y algo absolutamente irónico. ¿Saben ustedes en qué nación del mundo se encuentra la iglesia cristiana creciendo más que en cualquier otro lado? En la nación de Irán. Irán tiene el crecimiento más grande de iglesias cristianas en el mundo entero. Y en segundo lugar, ¿quién cree? La China. Dios escoge lo necio y lo avergonzado para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Y a los fuertes. Dios escoge al débil para avergonzar al fuerte y al tonto para avergonzar al sabio y al sabio para avergonzar al débil, etcétera, etcétera. Esos son los caminos de Dios. Es impresionante que en estas naciones que están, los chinos son comunistas, e Irán odia a los cristianos y todo. Ahí en medio de ellos está creciendo realmente la iglesia. ¿Qué pasó con Egipto cuando nació Moisés? ¿Dónde nació Moisés? ¿En Israel? No. ¿En Belén tampoco? Nace en el imperio que odiaba a los judíos. Y mientras el faraón manda matar a todos los niños, un niño se acerca a la hija del faraón, enviado por su madre, y Moisés en una cesta, ahí en el río Nilo, había cocodrilos, se arriesgó la mamá a arriesgar a su bebé. ¿Quién es la que cría al niño Moisés? La hija del faraón. O sea, la hija del que era el enemigo número uno de los judíos, y crece Moisés en medio de un imperio que odiaba a los judíos y a todos aquellos que se oponían a ellos, y esos son los caminos como Dios actúa. Esto es solamente un ejemplo para que podamos darnos cuenta de la forma que Dios no piensa como nosotros, ni actúa tampoco como nosotros. Ahora vayamos al libro de Romanos, que es ya la puntilla, ¿verdad? Hay 3 capítulos en el Nuevo Testamento, Romanos 9, 10 y 11, que son dedicados a explicar, a clarificar, a establecer que Dios no se ha olvidado de Israel. El hecho que en el 48 hayan regresado el siglo pasado es una evidencia impresionante, increíble, de cómo un pueblo de casi 2000 años de exilio regresan con su cultura, sus tradiciones, su idioma, porque así la Biblia lo había establecido. Y además de la protección que a través de toda la historia hemos visto, los expulsaron de España, los expulsaron de Francia, los expulsaron de Alemania, los expulsaron de Inglaterra, los han expulsado de todas las naciones del mundo. Hitler quiso acabar ¿a quiénes? A los judíos. ¿Por qué este odio desde hace siglos en contra de este pueblo? Porque Satanás, que se encuentra detrás, orquestando, planificando, desarrollando, calculando toda su estrategia para terminar con Israel, porque él quería que Israel nunca llegara en el 48 a independizarse, porque Satanás sabe, como dice Apocalipsis 12, sabe que el tiempo se le acerca, pero la señal más grande que Satanás supo que ya nos acercábamos al final de los tiempos es cuando vio que Israel regresaba a su tierra en el 48, y por eso usó a Hitler. Pero Hitler no los pudo exterminar. A este pueblo que no tenían armas, que no tenían dinero, que no tenían nada absolutamente en Alemania, el odio de los nazis fue contra este pueblo étnico que ningún sociólogo ha podido explicar por qué Hitler abandona el odio contra Rusia, contra Inglaterra, contra Canadá y Estados Unidos, que eran sus enemigos, y se vuelve contra un pueblo indefenso, frágil, sin armas, sin dinero, que se llaman los judíos. ¿Por qué? Solo la Biblia lo explica. Porque Satanás estaba detrás de Hitler, desde luego. Hitler era un hombre endemoniado y él sabía perfectamente bien que no podía permitir que los judíos regresaran a su tierra. ¿Por qué?
porque en el momento que ellos regresaron, comienza la cuenta regresiva de las profecías de los últimos tiempos. ¿Qué quiero decir? Que si los judíos no hubieran regresado en el 48, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? Si los judíos no hubieran regresado en el 48, ¿cómo se iba a reconstruir un tercer templo? Si los judíos no hubieran regresado en el 48, ¿cómo se podrían cumplir todas las profecías del Apocalipsis que están dedicadas a los 144,000, al templo de Dios, a todo lo que va a suceder con lo que van a caer sobre Babilonia, sobre la región del Medio Oriente, si los judíos no hubieran regresado? Así que los judíos y la nación de Israel es un lugar geográfico que Dios escoge, lo dice Deuteronomio capítulo 7, no porque ustedes sean mejores, no porque Dios tenga especiales o haga acepción de personas, simplemente porque está en el plan de Dios. El plan de Dios es escoger una nación para que a través de esa nación naciera el Mesías, para que a través de esta nación tuviéramos la Biblia, para que a través de esta nación tuviéramos las leyes morales, las leyes civiles y las leyes espirituales de cómo adorar a Dios, que se encuentran en Éxodo, en Deuteronomio y en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que comprender, no que los judíos sean mejor que los mexicanos. Si hubiera escogido Dios a los costarricenses, ¿y por qué no los salvadoreños? Y si hubiera escogido a los españoles, ¿y por qué no los franceses? La cuestión es que a Dios le dio la gana, en su soberanía, concentrarse en este punto geográfico insignificante. Ve un mapa y ve Israel comparado con todas las casi 22 millones que tienen alrededor de árabes, y a todos los árabes Dios les dio todo el petróleo del mundo. Así que no se pueden quejar. Tienen todo, ellos tienen el petróleo. A Israel no le dio una gota de petróleo. Todo el petróleo, los árabes son los dueños. Sin embargo, veamos las naciones árabes, la pobreza que tienen por la explotación de los gobiernos, de los dictadores, de sus reyes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y Israel, sin nada y sin petróleo, vemos que alrededor del Medio Oriente es la nación democrática, la única nación que tiene democracia, la única nación que ha ganado el 65% de los premios Nobel, es la nación con la tecnología más avanzada que existe. Plantaron más de, ahorita casi hay 12 millones de árboles y de olivos plantados en Israel, y te vas a Jordania, te vas a Líbano, te vas a Irak, te vas a Siria, desiertos, no hay árboles, todo sucio, todo feo, pobreza, y tienen todo el petróleo del mundo. Así que todo esto es muy significativo para que podamos evaluarlo y ponerlo en una balanza. Aquí en Romanos, el apóstol Pablo dedica estos 3 capítulos con el único propósito de mostrar, que nos escuchen los preteristas, que son cristianos que dicen que ya Israel ya no sirve, que la iglesia tomó su lugar, la iglesia reemplazó a Israel, y aquí vamos a ver de que de ninguna manera, no sé cómo ellos han interpretado, ¿verdad? Quién sabe cómo le hicieron, pero creo que nuestra Biblia es muy clara respecto a lo que dice. Dice Romanos 11, versículo 1, el apóstol Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está preguntando, ¿por qué? Porque los judíos, cuando fueron enseñados por la Torá, por la ley judía, que vendría un Mesías y que ese Mesías traería el reino a Israel, pues todos esperaban, como Lucas dice, Simeón y Ana, que era una profetisa, una anciana de más de 90 años de edad, que esperaban la redención de Israel. Ahí se les concedió el privilegio de ver a Jesús de bebé. Entonces los judíos tenían esta expectativa, y cuando Jesús comienza a hacer milagros y a sanar a los enfermos, los judíos creyeron que realmente él era el Mesías, el Salvador, que esperaban que los liberara del imperio romano. Entonces, cuando a este Mesías lo crucifican, lo despedazan en la cruz, todas sus esperanzas
se desvanecieron. El reino prometido a Dios no vino con este Mesías. Por lo tanto, él no puede ser el Mesías. Sin embargo, a los 3 días, ese Mesías resucita de entre los muertos. Y cuando resucita entre los muertos, comienza él a explicarles por qué él no estableció el reino físico, terrenal, que estaban esperando. Y antes de que él ascendiera al cielo, Hechos capítulo 1, ¿se acuerdan la pregunta que le hicieron? Señor, ¿restaurarás el reino? O sea, la última pregunta que le hicieron es, bueno, ya te vas, pero ¿y el reino qué? ¿Cuándo viene? Jesucristo no les contesta, simplemente cambia la conversación y les dice, me serán testigos en todas las naciones cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces, de ahí en adelante, los apóstoles, con el Espíritu Santo ya dentro de ellos, comienzan a entender que Dios no ha desechado a Israel. El reino va a venir, pero va a venir después de los 7 años de la gran tribulación. El reino mesiánico es el milenio. Los 1000 años que están en Apocalipsis capítulo 20, ahí se van a cumplir las profecías del pacto abrámico, porque a Abraham se le prometió la tierra y hasta ahorita los judíos no han tenido la tierra. Entonces, ¿cuándo se cumplirán las promesas de Dios? Porque Dios tiene que cumplir sus promesas. En el reino milenial, los judíos verán cumplida la promesa de la tierra prometida a Abraham. Esta es la razón por la cual Pablo les hace la pregunta, ¿que acaso nos ha desechado Dios? De ninguna manera, contesta Pablo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo claramente les dice, yo soy judío, los apóstoles todos fuimos judíos, Jesucristo fue judío, no pueden ser violadas sus promesas ni tampoco el reino. Tengan calma, vamos a explicarles qué fue lo que sucedió. Y vayamos inmediatamente para ver aquí en el mismo libro de Romanos el versículo 11 y 12. Digo pues, comienza Pablo a desarrollar más claramente que Dios no los ha abandonado. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección o deterioro la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y esta palabra restauración es la palabra hebrea pleroma, que significa la llenura que recibirán ellos cuando el Espíritu Santo en el tiempo de la tribulación venga sobre muchos de ellos, sean salvados. Y finalmente Apocalipsis comienza en el capítulo 1 versículo 7, verán al que traspasaron, levantarán los judíos en la segunda venida de Cristo al cielo y reconocerán que el Mesías es Yeshua HaMashiach, que es realmente el Señor Jesucristo. Entonces Pablo lo dice claramente, no los ha abandonado. Versículo 15 del mismo capítulo 11, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Van a ser restaurados, van a ser vueltos a admitir otra vez. Versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. O sea, las ramas son los judíos. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Esta advertencia es para todos los que niegan que Dios abandonó a Israel. No te jactes, no te ensoberbezcas, no presumas, no abres la iglesia, lo que Dios ha escogido. Israel ya, Dios no se va a volver a ocupar jamás de ellos. No se ensoberbezcan, Dios va a cumplir su plan con los judíos, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales que somos nosotros, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios.
ciertamente para los que cayeron, o sea, para los judíos, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, de otra manera serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿De dónde, pues, se atreven a enseñar que Dios ya terminó con Israel? Que ya las profecías de Israel ya se cumplieron todas, que en el año 70 se cumplió ya la tribulación, que el milenio no va a existir, y alegorizan y espiritualizan el libro del Apocalipsis, y actualmente, repito, cantidad de cristianos y líderes diciendo Dios está juzgando a Israel, Dios va a maldecir a Israel, hablando mal de Israel, el antisemitismo, que significa hablar, criticar, odiar o tener algo en contra del pueblo que Dios escogió, ¿verdad? Es un pecado delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que amar a Israel. Salmo 122, pedí por la paz de Jerusalén. Padre, te pedimos por los judíos. Y para terminar, quiero explicarles simplemente quiénes son los judíos, porque muchas preguntas dicen, bueno, cuando venga Cristo, todos los judíos serán salvos, o esto significa que todos los judíos se van a salvar. De ninguna manera. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. No es judío, escuchemos con mucha atención, no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne. Aquí me paro, porque de acuerdo a los judíos en el Antiguo Testamento, el que era circuncidado entraba a formar parte, era el requisito para formar parte del pueblo judío. Entonces, ya Pablo explica que la circuncisión que fue tomada como una señal para el pueblo judío ya no lo es bajo el Nuevo Testamento, sino que es judío, versículo 29, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza, el cual no viene de los hombres sino de Dios. Y pasa lo mismo con nosotros los cristianos. Hay católicos, ¿verdad? Que dicen, ya me bautizaron, ¿no? Cuando era niño, hice la primera comunión, pues yo creo en Dios, y todos los ritos, ceremonias, creen ellos o se adjudican el derecho de decir, pues realmente soy cristiano. Pero cuando venimos a la Biblia, nos damos cuenta que no es cristiano el que tiene ceremonias, o el que se bautiza, o el que no come en viernes primeros, o guarda la Pascua, etcétera, etcétera. Es cristiano la persona que tiene interiormente al Espíritu de Dios, que tiene la semilla que viene desde Abraham espiritualmente a través de Isaac, no de Ismael, sino de Isaac. Así que es cristiano la persona que tiene el Espíritu Santo. Tú puedes ser católico, mormón, hasta bautista, presbiteriano, de la Iglesia del Señor, de la Iglesia de Querétaro. No me interesa a qué iglesia asistes, porque el ir a la iglesia no te hace cristiano. Lo mismo que ir a McDonald's no te hace hacer una hamburguesa, ¿verdad? No sales de hecho una hamburguesa por ir a McDonald's. Entonces, el ir a la iglesia no te hace cristiano. Te hace cristiano cuando tú te has arrepentido de tus pecados, le has pedido perdón a Dios, has creído que en la cruz Él pagó por ti, que a los 3 días resucitó de los muertos y vive dentro de ti. Y la prueba es que amas estos estudios, estudias la Biblia, tienes tiempo de oración, tienes una pasión por conocer la verdad, por hablarle a tu familia de Cristo, a tus amigos, a tus amigas. Esta es la evidencia más grande que tú eres un hijo, una hija de Dios. Pasó lo mismo exactamente con los judíos. Así que es muy importante que nosotros tengamos toda esta información para poder conocer la verdad y poder relacionarnos con el mundo que nos rodea, un mundo de mentiras, un mundo manejado por los medios de comunicación que están ejerciendo una presión impresionante sobre las iglesias cristianas, al grado que están millones de cristianos saliéndose del camino de la Biblia precisamente por no estudiarla.
Thank you.